Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Pérez de Nueces y Neuronas. Si eres estudiante de psicología y estás terminando la carrera, o si acabas de terminar la carrera de psicología y no sabes qué va a ser de tu vida, este vídeo es para ti. Hoy te quiero dar algunos consejos que a mí personalmente me hubiese gustado que alguien me hubiese dado cuando hubiese terminado la carrera. En cuanto terminé, me hubiese gustado saber exactamente cómo tenía que moverme, qué es lo que tenía que hacer para poder conseguir trabajo o para poder adaptarme al nuevo panorama laboral. Y es que la carrera de psicología es una carrera muy demandada y es muy barata de ofrecer para las universidades. Así que hay muchísima competencia y el ratio de psicólogos por zona es muy alto. Eso quiere decir que tenemos que adaptarnos muy bien a las situaciones y tenemos que saber cómo tenemos que movernos, porque no hay trabajo para todos, o al menos si no sabes adecuadamente cómo te tienes que adaptar al nuevo panorama laboral general, ya que ha cambiado todo en general, pues lo vas a tener mucho más difícil. Bueno, en estos momentos puede ser que te estés preguntando ¿y quién eres tú para darme consejos a mí sobre cómo tengo que moverme en el panorama laboral? Bueno, pues probablemente nadie, porque realmente pues tengo mi experiencia personal, pero eso no quiere decir que tú te vayas a encontrar en la misma situación que yo. Además, no soy experto en orientación laboral. Pero sí que me gustaría compartir contigo algunas ideas y algunas reflexiones que estoy convencido de que pueden ayudarte en mayor o menor medida. En estos últimos años he conocido a muchos profesionales de distintas áreas relacionadas con la psicología y he trabajado y he dirigido varios proyectos y actualmente pues estoy dirigiendo 4 empresas, 4 proyectos empresariales que están funcionando bastante bien. Así que más o menos conozco cómo funciona el panorama laboral, conozco más o menos cómo hay que moverse hoy en día y cómo han cambiado las cosas y me gustaría compartirlas contigo. Lo primero que me gustaría decirte, que me gustaría hacer una reflexión, es sobre las salidas laborales de psicología, de la carrera en sí misma. Ya que cuando estamos en la universidad lo que nos enseñan es que hay compartimentos estancos como son la psicología clínica, la social, la educativa, la de recursos humanos, y parece que nos cuesta mucho salirnos de este tipo de salidas profesionales. Pero hay muchas más salidas. La psicología está en muchas más partes y te recomiendo que busques nichos que están mucho más descuidados por la mayoría de psicólogos y que realmente hay mucha gente que ni siquiera conoce. Por ejemplo, hay psicología vial, hay psicología relacionada con la inteligencia artificial, hay psicología relacionada con el diseño de videojuegos y hay muchísima psicología por muchas partes, en diferentes aspectos y en distintas empresas que aparentemente no tienen nada que ver con la psicología. Dicho esto, si lo que quieres es saber dónde puedes acudir para buscar trabajo, te recomiendo que utilices plataformas. Puedes utilizar plataformas generales como InfoJobs, Job and Talent, Corner Job, o también puedes utilizar plataformas un poco más concretas, como por ejemplo los propios colegios de psicólogos tienen una sección interna donde cuelgan ofertas de trabajo, lo cual también es muy interesante para nosotros. Y si te mueves lo suficiente, puede ser que conozcas también distintos profesionales que te puedan orientar o que te puedan llamar la atención o te puedan informar de cuándo hay una oferta de trabajo pues, en una empresa donde están ellos trabajando o de alguien que conocen. Además, también hay plataformas específicas de distintos sectores, por ejemplo, plataformas de profesionales de la salud o plataformas de profesionales educativos, y te recomiendo que busques, indagues un poco, ya que utilizar plataformas te va a dar muchísima más visibilidad que intentar moverte sin tener medios o sin utilizar plataformas donde ya la gente acude a buscar a profesionales. Además de utilizar plataformas, te recomiendo, como no, que te rodees de profesionales, además de profesionales pros, o sea, de gente que ha terminado la carrera, que está trabajando y que te puede llegar a dar consejos y recomendaciones interesantes. No te rodees de estas personas que no dejan de quejarse, al menos no es que no te rodees, pero al menos no les hagas caso, no dejan de quejarse y dicen que no hay trabajo, que no te metas en la especialidad infantil porque es imposible trabajar en un centro, no te metas en no sé dónde porque no hay manera, hice un máster y no hay manera. Realmente es cierto que hay mucha carencia o hay dificultades para trabajar, pero eso no quiere decir que no haya trabajo. Quiere decir que las formas de buscarlo son distintas, los méritos que necesitas para adquirir un trabajo hoy en día son diferentes. Rodéate de personas que tengan un recorrido, que te puedan llegar a dar recomendaciones válidas, útiles y que te puedan llegar a aportar un valor, un conocimiento interesante y a enseñar cómo te tienes que mover para realmente conseguir un trabajo, que te dé consejos útiles.
Intenta establecer una buena red social a tu alrededor relacionada con la profesión de la psicología, conociendo a profesionales y sin tener miedo de conocer a gente nueva, a salir de tu zona de confort y a preguntar a gente. Normalmente la gente es bastante maja y si le preguntas, aunque parezca inaccesible, normalmente la gente, y digo normalmente, suele contestar, suele hablarte y suele darte orientación. Vale, por otra parte, utiliza redes sociales y aprende a utilizarlas bien. Hoy en día las empresas, cuando quieren encontrar a un profesional, muchas veces se sirven de las redes sociales, buscan perfiles, buscan en distintas plataformas, como he dicho antes, utiliza plataformas. Una de las mejores redes sociales para encontrar trabajo es LinkedIn, es específica para esta relación B2B entre empresas o incluso para empresas que quieren buscar un tipo de profesional concreto o un cliente concreto. Muchas veces acuden a LinkedIn. Tener un perfil en LinkedIn actualizado, presentable, limpio, interesante, donde tengas una buena imagen de profesionalidad es algo bastante interesante que te puede abrir muchas puertas. Por lo menos puede ayudarte a que ciertas personas que quieren generar proyectos o que ya tienen empresas contacten contigo para que les puedas ofrecer tus servicios. Por supuesto, hoy en día todo está en Internet, así que tendrás que aprender a utilizar adecuadamente Internet. Puedes utilizar Google Ads, Google AdWords para posicionarte por zona o por especialidad. O sea, puedes pagar, se paga muy poquito y el rendimiento puede llegar a ser muy alto, así que aprende a utilizar este tipo de herramientas porque te van a dar más trabajo de la inversión. O sea, el retorno de la inversión normalmente va a ser bastante alto. Es posible que tengas que pagar un poquito para que Google te muestre en la primera página de una búsqueda. Por ejemplo, si buscas psicólogos en Madrid, en tal zona, que aparezcas tú. Eso es bastante interesante para posicionarte por zona y para posicionarte también por especialidad, no solo por zona, sino que cuando busquen un psicólogo especialista en algo concreto, aparezcas tú de los primeros. Así que aprende a utilizar Google AdWords o aprende a utilizar Facebook Ads o aprende a utilizar herramientas que te permiten promocionarte de una forma adecuada. En este caso yo te recomendaría más Google AdWords, ya que la gente que está buscando ya está interesada en que les ofrezcas tus servicios o en contratar tus servicios y tienes muchas más posibilidades de convertir que con otras herramientas como Facebook Ads. Algo también muy interesante es que puedas escribir en blogs o que puedas participar en algún proyecto digital o en alguna web. No te recomiendo que generes una web propia, ya que el sacrificio de generación de contenido, la cantidad de información que tienes que aportar y la calidad de información que tienes que aportar tiene que ser muy alta. No solo eso, sino que tienes que tener buenos conocimientos sobre posicionamiento, sobre SEO, sobre muchísimos aspectos de copywriting y de otras muchas cosas, tanto técnicos de informática como luego aspectos lógicamente de psicología y lógicamente también pues de cómo hacer la información interesante para que pueda llegar a la gente, o sea, de copywriting y demás. Eso te va a dificultar mucho el progreso y además tienes que tener en cuenta que hay un mar enorme de webs y de blogs de psicología, porque como digo, aparte de que es algo fácil de generar, porque hoy en día lo tienes más o menos sencillo o más o menos fácil para montar una web, hay muchos psicólogos que están intentando destacar y quizá esa no sea la mejor forma. Yo te recomiendo que lo que hagas es utilizar ya plataformas que estén funcionando adecuadamente. Busca webs en las que poder escribir, blogs, que ya tengan un tráfico, que ya tengan sus seguidores, donde tú puedas escribir y aportar tu granito de arena para que la gente te vaya viendo y te vaya conociendo. Eso te va a ayudar mucho también a posteriormente poder contactar con otros profesionales o incluso a que otros profesionales se pongan en contacto contigo de forma directa por ver tus artículos y por ver los conocimientos y el valor que aportas a la comunidad. Vale, pero si lo que quieres es que te contraten en algún trabajo, que te incluyan en una plantilla, que estés en algún centro, en algún sitio donde tú puedas trabajar como psicólogo o como psicóloga, hacer algún tipo de intervención, etc., te recomiendo que tengas iniciativa. No esperes a que te contraten sin tener méritos o sin haber hecho nada. Tienes que tener iniciativa, tienes que aportar un valor. Te recomiendo que vayas a los centros donde quieras trabajar y que adquieras experiencia en ellos, que puedas ofrecer tu tiempo incluso para hacer voluntariados. Eso te va a dar un valor y te va a llegar un momento que serás imprescindible, te va a dar un valor hasta el punto de que serás un imprescindible dentro de ese centro.
no necesitas una cantidad enorme de másters, necesitas experiencia. Y probablemente ese trabajo, esa experiencia, te va a ser mucho más útil que quizá pues, un máster propio de una universidad que te va a enseñar lo mismo pero a nivel teórico. Es mucho más interesante que acudas a un centro, que ofrezcas este tipo de servicio, que hagas un voluntariado allí, y eso a largo plazo te va a dar un valor dentro del centro muy grande. Y en un tiempo, si necesitan a alguien, van a tirar de ti, porque ya conoces a la gente, ya te has relacionado con ellos, has hecho amistad con la plantilla, con los compañeros, con los profesionales, te conocen personalmente, saben si trabajas bien, si trabajas mal, saben que tienes iniciativa y además saben que tienes experiencia en ese campo y que te has ido formando durante el voluntariado. Eso te da un valor enorme. Además, te recomiendo que sepas buscar los nichos de trabajo laborales de una forma adecuada, porque habitualmente, como he dicho al principio, tendemos a pensar que la psicología al final pues, está compuesta de la social, la de recursos humanos, la clínica y la educativa y poco más. Sin embargo, hay muchas otras alternativas y además es muy interesante que pensemos en especializarnos mucho, porque eso nos da un valor y nos diferencia del resto muchísimo. Si, por ejemplo, eres un psicólogo general, vas a tener una cantidad de competencia enorme. Si eres un psicólogo general sanitario, vas a tener un nivel de competencia también enorme, porque hay muchos generales sanitarios. Pero si te has especializado en algo, incluso aunque no tengas una gran cantidad de másters o de títulos superiores, si tu tema de especialización es un tema muy concreto, por ejemplo en mi caso yo me he especializado en el tema de técnicas de estudio, de memorización, de alto rendimiento, y eso me da un valor, y aunque no tenga grandes títulos sobre eso, puedo estar trabajando, como estoy trabajando, pues en una empresa junto con el campeón mundial de memoria rápida, con el subcampeón de memoria de fondo. Al final eso te da el valor especializarte, el coger experiencia en un campo concreto y que sea un campo que te apasione. Eso también es muy importante y suele verse y suele ser algo que los profesionales que tienen que contratarte, que la gente del mundo de las empresas se fija mucho, observa mucho si eres un apasionado de esos temas o no, si eres autodidacta, si tienes iniciativa, si tienes algo que aportar. Así que te recomiendo que no te quedes en uno de los campos típicos. Si lo que quieres es buscar trabajo y realmente llegar a especializarte en algo que te pueda gustar y donde puedas aportar un valor, no solo te quedes ahí. También está bien, lógicamente, también tiene que haber profesionales de todo, pero eso ya son sectores muy saturados, así que puedes buscar con un poquito más de creatividad donde los psicólogos están empezando a hacer trabajos interesantes y fórmate en esos aspectos. Fórmate porque eso te va a dar un valor, aunque solo sea por escasez, porque no hay gente especializada en esos campos. Y vas a poder hacer un trabajo que no está cubierto por muchos profesionales. Y eso pues te quita mucha competencia en medio y te hace un profesional valioso. Y por último, mi último consejo, mi última recomendación, no dejes de formarte. Y con esto no quiero decir que tengas que seguir yendo a la universidad, que tengas que seguir haciendo másters. No, lo que te quiero decir es que busques libros de esas especialidades, de esos campos que te interesan, que te apasionan y que no dejes de leer, no dejes de hablar con profesionales, no dejes de buscar blogs donde tengas información interesante e información de valor, porque eso te va a enriquecer y va a hacer que día a día vayas creciendo como profesional. Tenemos que tener en cuenta que trabajamos con información y que tenemos que estar actualizados. Y eso quiere decir que necesitamos estar estudiando de forma constante. Busca momentos para formarte y introdúcelos dentro de tus rutinas, porque vas a necesitarlo. Y alguien que tiene ya la costumbre de formarse y de ir actualizándose de forma continua, independientemente de si estás trabajando o si no, eso es algo que te va a dar mucho valor a largo plazo, porque hay mucha gente que puede quedarse desactualizada en muchos campos y en muchos terrenos. Te desactualizas muy rápido, en el campo laboral te desactualizas muy rápido y es importante que continuemos reciclándonos, que sigamos adquiriendo nueva información, que vayamos olvidando información que quizá ya no esté funcionando o quizá ya no se esté utilizando, y eso quiere decir que necesitas tener todas las semanas o incluso todos los días un tiempo dedicado a la formación. Y como digo, no necesariamente tiene que ser una formación reglada, una formación universitaria. Puede ser una formación autodidacta que tú mismo o tú misma busques y que sepas que te va a servir. Lógicamente tienes que tener el criterio para saber qué tipo de información te va a ayudar o qué tipo de información no es de rigor o no es útil para tu campo.
pero no dejes de formarte. Esto es quizá uno de los consejos más importantes que alguien te puede dar, y además que te vas a encontrar, porque te vas a encontrar gente que te va a exigir una formación constante. Así que, lo dicho, no dejes de formarte y trabaja mucho para mantenerte actualizado o actualizada. Bueno, pues estos han sido mis consejos. Espero que alguno te sirva, alguno te haya hecho al menos pensar o reflexionar. Si hay algo con lo que no estás de acuerdo, puedes dejarlo en la sección de comentarios. Si hay algo con lo que estás de acuerdo, también puedes hacer algún comentario, puedes añadirnos algún consejo, alguna recomendación desde tu experiencia. Esto sería también muy interesante y enriquecedor. Y si te ha gustado, pues dale a like, compártelo con algún amigo o alguna amiga a la que le pueda interesar también este contenido. Y permanece al tanto porque en nuestro canal vamos también a hablar sobre el emprendimiento en psicología y vamos a hablar sobre otros campos relacionados con la psicología, con el panorama laboral. Así que te recomiendo que te suscribas a nuestro canal de Nueces y Neuronas y que si quieres encontrar más información sobre psicología o campos relacionados con la psicología, acudas también a nuestra web nuecesineuronas.com. Nos vemos aquí en Nueces y Neuronas en próximos vídeos. ¡Chao!